Arigato, Cómicas Asturias. Hace un par de meses tuvimos la oportunidad, gracias a la editorial Diablo Ediciones, de volver a reunir a dos de los grandes autores que están emergiendo ahora mismo en el panorama comiquero asturiano. Por un lado, Raquel Lagartos y Julio César Iglesias. Ambos ya crearon hace tiempo obra de la que hablaremos en su momento, Mary Shelley, La muerte del monstruo. Y hoy, hace un par de meses, nos han traído su segundo trabajo en pareja. Se llama La hierba del estío. Bueno, quiero comentar brevemente de estos autores. Es su segunda colaboración juntos. Raquel es ilustradora, estudió en la Escuela de Ilustración de Oviedo, de la que, como ya sabéis, pues básicamente han salido todos los autores asturianos, y a la vez es también licenciado en matemáticas. Por otra parte, Julio César Iglesias es licenciado en Historia y, curiosamente, un pajarito nos ha contado que su tesis doctoral, es doctor en Historia, era precisamente sobre las confluencias de la cultura japonesa, más o menos. Con lo cual, yo creo que aquí ya viene un poco justificado el tema de la obra. Sobra decir que las comparaciones son odiosas, ya que ellos dos básicamente han hecho estas dos obras juntos y son casi las únicas obras que tienen publicada hasta el momento, aparte por supuesto de ilustraciones por parte de Raquel y trabajos diversos por parte de Julio. En este momento las comparaciones son odiosas porque todo el mundo va a tender a compararla con su primera obra, la de Mary Shelley. Y claro, aquí hay que decir que aparte de ser una obra mucho más extensa en su primer momento, hay que decir que no tiene nada que ver. Porque tanto Raquel, el estilo de dibujo como la temática, como el fondo de lo que se intentaba transmitir con la historia cambia completamente. Mientras que Mary Shelley hablaba mucho de lo que era la relación del personaje de Frankenstein con la autora, se primaba sobre todo mucho lo que eran las emociones y los primeros planos, una estética muy fuerte, rasgada, tétrica, incluso yo diría que con toques timbartanianos, o sea, se centraba mucho más en los personajes. Sin embargo, en esta obra es todo lo contrario. Nos ofrece la oportunidad de ver una cosa completamente diferente, que es, en vez de esa oscuridad y esa claustrofobia que transmitía la primera obra, aquí es todo luz. Dominan los tonos verdes, los tonos amarillos, los tonos claros. Raquel utiliza y explota mucho más lo que le da la claridad de la acuarela, porque ella trabaja sobre todo con acuarela sobre papel y luego sobre tinta, y se nota mucha más claridad. Es una obra, no voy a decir optimista en ese sentido, pero sí te transmite esa gama de colores mucho más claros, te transmite pues la tranquilidad que esperarías de un pequeño pueblo japonés. ¿De qué va un poquito la obra? Pues la obra va de un samurái, por eso me he vestido de esta guisa, aunque no sé si será muy apropiada. Algún fino me dirá lo siento, pero ya, esto es lo que hay. Va sobre un samurái que se encuentra en un momento difícil de su vida, le persiguen ciertas historias de su pasado que tarde o temprano le van a alcanzar, y se ve acogido por una aldea de campesinos en el Japón profundo. Ellos lo acogen, lo curan, lo intentan, pues les aporta una filosofía un poco diferente a la vida de la que tenía este hombre, de este guerrero, que se rige mucho por el honor, se rige mucho por el orgullo, se rige por el saber su estatus social, a qué pertenece, y sin embargo la vida del pueblo es completamente diferente. Le aporta un nuevo punto de vista, una simbiosis se produce ahí en la que, bueno, él aprende a madurar un poquito durante su vida, aunque al fin y al cabo el pasado siempre le acabe alcanzando. El propio Julio César Iglesias nos ha comentado que una de sus grandes influencias fue Hiro Taniguchi, que bueno, si gráficamente yo no voy a decir que Raquel imite a este hombre, porque gráficamente no lo hace, pero sí creo que sí que se hace acopio mucho de esa serenidad, de esa luz, de esa forma de transmitir la narración pausada, lenta, casi costumbrista. No es una obra donde exista la violencia, o la violencia no es un objetivo principal, aunque está inherentemente presente, porque obviamente un samurái es una persona, un militar, pues es una persona violenta, tiene la violencia por costumbre, ¿no? Entonces, esa contraposición de hacer las cosas grandes de un gran guerrero que se ve perseguido por el pasado, y encontrarte pues de repente en un mundo tan plácido, donde las preferencias, donde los gustos son más pequeños, más minimalistas, más con más sentimiento, donde en 3 viñetas puedes ver
prácticamente la representación de lo que es toda una vida, de lo que es un sentimiento, pues se contrapone con el ímpetu y la fuerza de este hombre. Para mí yo creo que han hecho un trabajo excelente, sobre todo porque siempre que quieres abordar algo nuevo, también quieres que eso sea algo distinto de lo que has hecho antes. No hay cosa más contrapuesta a esta obra de lo que fue Mary Shelley en su momento. Y hacerlo con los mismos autores, seguramente por cierta preferencia del guionista, de Julio César, por su trabajo y por sus estudios. Decir una cosa curiosa que sí que me llamó la atención, tanto en las dos de Diablo Ediciones, me gustaría preguntarlo, porque es que aparece primero el dibujante o la ilustradora, que en este caso es Raquel Lagartos, y luego César, Julio César Iglesias, cuando normalmente, como bien sabéis, primero se pone el guionista y luego el dibujante. Sobre Jiro Taniguchi, pues decir que, si bien gráficamente no lo imita, como acabamos de decir, sí que toma mucho la luminosidad que este hombre transmitía, por cierto, recientemente fallecido, y que para muchos fue incluso, como quien dice, el renovador de la narrativa en el manga. Pues recientemente falleció, con lo cual no ha podido ver la obra, pero bueno, sí de verdad podemos decir que es un bonito homenaje a este maestro del manga japonés. Comentar varias cosas, entre ellas decir que yo he disfrutado mucho, me ha gustado, la verdad. Es una obra fácil de leer, muy entretenida, las composiciones de páginas son muy claritas, no tienes mucha complicación en seguir la narración, sabes sopesar muy bien lo que son los diálogos con las zonas o las secuencias mudas, dónde pausar justamente la narración. Es de fácil lectura y divertida, y con su pequeño punto de reflexión. Ya tengo un poquito más pequeña, las comparaciones son odiosas, pero es un tomo un poquito más pequeño que el de Mary Shelley. Pero también hay que decir que, bueno, hay una serie de cosas que a mí me confundieron. Y es que a mí este formato no me convence demasiado. No me convence demasiado en el sentido de que, para ver con claridad ciertos... aquí es muy importante, por ejemplo, decir que los fondos, el paisaje, el entorno que rodea a los personajes, ¿no? Entonces, para poder, con esas grandes vistas o planos generales, pues poder transmitirte ese sosiego, esa tranquilidad, en contraposición con el samurái, ¿no?, protagonista. Aquí, claro, al encontrarte con un formato tan pequeño, que a lo mejor es por necesidad, obviamente, de recursos de ese momento, pues yo creo que se pierde un poquito la espectacularidad. En un tamaño mayor, seguramente, pues hubiera disfrutado de otra forma. O tal vez estaba dibujado ya pensado para este tamaño, un B5, y la cosa se ha quedado así. Otra cosina que también me queda un poco despistado es que precisamente a mí no me queda muy claro en algunos momentos de secuencia qué personajes participan y cuáles no. O sea, te pasas 3 o 4 páginas y de repente aparece un personaje y dices, ¿y este dónde ha salido? Tienes que dar para atrás y mirar, no, si este personaje iba con este, lo que pasa que en 2 o 3 páginas no hay ningún plano donde haya salido y te has olvidado de él. Encima, como no habla o es un personaje secundario, pues te pasa eso. Y pasa también pues con otra serie de objetos y de planos de la obra. Pero en general a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Decir que esta es su segunda colaboración juntos, pero que seguramente los vamos a tener en el Celsius. Por lo menos yo creo que Raquel ha confirmado que va a estar en el Celsius, y si tenemos oportunidad de hablar con ellos, sí que nos echen una firmita.